Juntos al despertar seguimos y ya lo veía y también lo adelantábamos en esta emisión. Sigo recibiendo invitados en esta mañana y la siguiente tiene que ver con el cuarto Congreso Internacional Cibersociedad 2025 que reunirá, ya lo veíamos, del 6 al 9 de octubre a expertos que debatirán sobre los principales retos y oportunidades de la transformación digital en el mundo contemporáneo. Para conversar sobre este importante evento se encuentra aquí en nuestra sala de entrevistas esta mañana Tatiana Delgado Fernández, vicepresidenta de la Unión de Informáticos de Cuba. Le agradezco desde ya su tiempo y gracias por estar junto a nosotros para conversar sobre este tema. Bienvenida. Buenos días y gracias por la invitación. Tatiana, este es el cuarto Congreso Cibersociedad. Mirando un poco atrás las anteriores ediciones, ¿cuál es la visión central que define a este Congreso y qué lo diferencia de los demás? Cuéntenos. Bueno, si vamos a hablar de qué es lo que distingue esta edición, yo creo que lo que tenemos que hablar es el contexto, es decir, el contexto en el que estamos viviendo. Es un contexto caracterizado por megatendencias tecnológicas que nos han llegado a todos y además también porque hace apenas un año se aprobó la política de transformación digital, la Agenda Digital Cubana 2030 e incluso una estrategia de inteligencia artificial del país. Con todo eso, nosotros, la visión que tenemos en este Congreso es justamente construir un futuro digital sostenible. Ya. ¿Qué países y personalidades extranjeras estarán presentes en este Congreso? Bueno, nosotros tenemos en esta edición invitados, expertos de Latinoamérica, por supuesto, como siempre nos ha acompañado. En este caso va a venir Paraguay, México, Brasil, y también de Europa, Austria, Francia, España, que siempre nos ha acompañado. También vamos a tener la oportunidad de tener colegas rusos con nosotros hablando de ciberseguridad y vamos a tener una distinción especial, es decir, por primera vez van a venir de nuestro hermano África, de Guinea Ecuatorial, va a venir una delegación importante del órgano regulador de telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial. Y digamos que desde el punto de vista muy importante para nosotros, por lo que representa esta institución, de Vietnam nos van a acompañar del Instituto de Información y Seguridad de Vietnam. Es decir que vamos a tener bastantes invitados, continentes representados. De todas partes del mundo, qué bien. En esta ocasión, ¿qué temas sobresalen específicamente en las ponencias y en las conferencias magistrales previstas? Sí, nosotros vamos a abordar, por supuesto, tecnologías digitales, porque es un evento de transformación digital. Tecnologías que son pilares hoy para todo el proceso de desarrollo de los países, como es, por ejemplo, la inteligencia artificial, las ciudades inteligentes, los sistemas ciberfísicos, la ciberseguridad, con toda la época postcuántica que estamos viviendo, pero no solo tecnologías digitales, porque es que la transformación digital es un fenómeno eminentemente cultural. Vamos a abordar también el cómo vamos a adoptar de forma sostenible estas tecnologías digitales y los datos, que es lo más importante de la transformación digital. Por lo tanto, vamos a hablar de gobernanza de transformación digital, vamos a hablar de inclusión, de innovación, de competencias digitales, vamos a hablar también del acompañamiento a los organismos de la Administración Central del Estado y de los territorios para sus estrategias de transformación digital. Es decir, que vamos a estar abordando un grupo de elementos que acompañan a las tecnologías de transformación digital para el desarrollo. Además de esto que me comenta, sabemos también que se celebrará un taller dedicado a la industria 4.0, un espacio para las MIPYMES tecnológicas y un congreso paralelo también sobre la suite LibreOffice y también el software libre. ¿Nos puede comentar un poco esta experiencia? Sí. Realmente, efectivamente, nosotros acogemos varios talleres, además del programa principal del Congreso, entre ellos este de Industria 4.0, que es muy relevante abordarlo en nuestro país por la importancia que tiene para la industria. Se va a hacer un compendio de los principales exponentes de estas tecnologías en Cuba y se va a hablar no solo del estado del arte, sino también
de cómo vamos a nosotros a enfrentarlo, con qué hoja de ruta, a partir de los diagnósticos, es decir, del momento en que estamos y hacia dónde nos vamos a ir. Por otra parte, el taller de MIPYMES, el taller de empresas de base tecnológica que estamos propiciando, es un taller muy interesante porque ya llevan 4 años de creadas las primeras MIPYMES, es decir, es un proceso que ha ido continuando, ha ido evolucionando, pero ahí vamos a contrastar, por ejemplo, las entidades dinamizadoras de la innovación como los parques científicos tecnológicos, es decir, el quehacer que ellos hacen para apoyar a las MIPYMES. El Prosparque, las empresas interfaces, la Fundación de la Universidad de La Habana, es decir, cómo ellos acompañan a estas empresas de base tecnológica para su desarrollo. Y además, por parte de los propios protagonistas de las empresas y de las MIPYMES, ellos van a hablar de sus problemas, de sus necesidades, pero también de cómo en la alianza con el resto de los actores de la sociedad pueden formar parte de esa fuerza de desarrollo, de impacto que necesita el país. Hablar, Tatiana, de cibersociedad en un contexto totalmente, ya usted también se refería, de transformación digital como el cubano, implica desafíos únicos como la conectividad. ¿Cómo abordarán este tema en estos congresos, estos desafíos prácticos, y se presentarán soluciones o proyectos tecnológicos que sean viables o estén, digamos, adaptados a la infraestructura y realidad actual que vive la isla? Bueno, esa pregunta está muy interesante porque realmente no es ajeno a nadie la situación económica en la que atravesamos, no solo en la infraestructura de telecomunicaciones, sino en varias infraestructuras. Pero el enfoque de la Unión de Informáticos de Cuba, no solo en el Congreso, sino en general, es una innovación responsable, una innovación que sea anticipativa, reflexiva, que sea ética, pero que además de simple, accesible, asequible, sea una innovación de calidad, porque no podemos darnos el lujo de no estar a la altura del momento. Por lo tanto, para nosotros es muy importante. Ahí, por ejemplo, vamos a priorizar determinados debates sobre ejes que tiene la política de transformación digital, por ejemplo, el eje de innovación, que con un elemento que son los nodos de innovación digitales que están floreciendo en Cuba a partir de los laboratorios de innovación para la transformación digital que la propia Unión de Informáticos de Cuba ha propiciado. Y en estos foros, es decir, se va a hablar justamente de cómo la inteligencia artificial, las ciudades inteligentes y otras tecnologías, a partir de probar antes de invertir, de experimentar, se puede justamente impactar mejor en la realidad. Es decir, es una realidad que tecnológicamente es más limitada, pero que indudablemente con el talento que tenemos podemos ir hacia adelante. Hablaba de foros, de talleres, de ponencias, pero también habrá una feria expositiva donde empresas, instituciones y MIPYMES tecnológicas pueden presentar proyectos y soluciones orientadas a la digitalización. ¿Nos puede comentar también qué va a suceder específicamente? Sí, claro que sí. Nosotros ya está la segunda edición, que incluimos una feria tecnológica dentro del programa del evento con los patrocinadores, que de paso quiero agradecer a los patrocinadores que nos acompañan, que hacen posible que este evento tenga el color que va a tener. Esta feria, además de que los patrocinadores muestran sus productos, en esta ocasión va a tener un espacio para demostrar, para demos, para hacer, digamos, charlas que puedan dar lugar a los intercambios, porque lo más importante es esas redes, es decir, fortalecer esas redes entre todos los actores, alrededor de las tecnologías que se están presentando. El debate, compartir experiencias. Exactamente, ese momento es el momento más importante y eso lo vamos a priorizar. Ahorita hablábamos de desafíos y, por ejemplo, mencionabas lo de LibreOffice. Nosotros, una de las cosas que se van a priorizar, además del congreso paralelo que tenemos de LibreOffice, que por primera vez en Cuba se acoge un congreso de esta naturaleza, justamente en la feria también se van a mostrar muchos productos que, por supuesto, demuestran la soberanía tecnológica de nuestra... Mirando un poco atrás, Tatiana, ya un poco para finalizar las ediciones anteriores que le precedieron, ¿qué cree? ¿Qué diferenciará este congreso de las pasadas? Además de todo lo que me comentaba. Sí, bueno, en general nosotros, como explicaba, vamos a abordar muchos temas. Nosotros, por ejemplo, podría decir que hay un elemento nuevo que es que a partir de este desarrollo del ecosistema digital cubano, donde hay muchas mayores alianzas entre todos los actores, se van a poder presentar productos nuevos y productos que justamente están atrás de esa alianza. Por ejemplo,
las plataformas como servicio, que es uno de los elementos que son innovadores en esta jornada. Y también el tema de la ciberseguridad, que va a tener un espacio único al final del evento, justamente porque tenemos que prepararnos para la nueva época cuántica que va a romper con todos los paradigmas que teníamos hasta ahora con el tema de la ciberseguridad. Ya. Bueno, pues Tatiana, muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia sobre Cibersociedad 2025. Desde ya la invito para que el día 9 de octubre, ya casi al cierre del Congreso, pues vuelvan a nuestro espacio para un poco conversar sobre todo los proyectos y aprendizajes que le dejó esta magna cita y también conocer cómo le fue. Gracias, Tatiana. No, gracias a ustedes y por supuesto que estaremos encantados. Aquí